Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Vámonos con Albert Fábrega, que recién acaba de aterrizar de Dallas, ¿no? Albert, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar aquí en México, una de mis segundas casas, de los sitios que siempre me gusta dando vueltas por el mundo. Oye, mucha gente me pregunta cómo le hago yo con los viajes internacionales, pero de verdad cuando veo a gente como tú, nos hemos encontrado en cualquier cantidad de eventos, pues vienes llegando de Barcelona, vuelas a Madrid, después te subes a Singapur, bajas a Australia. Albert, es realmente extenuante el tren de la Fórmula 1 y tú vas a todo, ¿no? Sí, lo es, porque además tienes el cambio horario, los jet lag, cambio de climas. Ahora venimos de Austin, que estábamos a 30 y pico de grados, venimos aquí, luego me voy a casa, que estamos en invierno otra vez. Pero son males que en cuanto cruzas la puerta del paddock se te pasan, porque la Fórmula 1 es la mejor medicina para estas cosas. Es correcto, es una motivación durísima. Además, los fines de semana de carrera, una de las cosas que más se te admiran, y lo digo porque cuando llegaste, Héctor Ruesga, no sabes, le brillaron. Es más, vino. Tenía mes y medio que no se aparecía y vino. Ya lo siento, la decepción, lo siento. No, es precisamente esta capacidad que tienes para algo muy complejo. En este caso, evidentemente, tú tienes una formación como mecánico, evidentemente has trabajado en equipos de Fórmula 1, estuviste en España, estuviste en su momento en Super Aguri, has estado en otras categorías, en alguna ocasión me comentaste tu paso allá por SEAT. ¿Verdad? Te da la capacidad para algo que no entendemos habitualmente, tú lo puedas descifrar y decir, así era como funcionaba. Yo la verdad es que muchas de las cosas que cuento las cuento porque no sé más. O sea, tampoco lo puedo complicar mucho más, pero sí que intento hacer que sea algo entendible para todo el mundo. Cuando empecé con todo esto de la televisión y me dediqué a intentar explicar los temas más técnicos, que son muy complejos, porque la Fórmula 1 es muy compleja, es un deporte extraordinariamente complicado de entender y de seguir lo que hacen los equipos. Recuerdo que mi primer mentor o la persona que dirigía me dijo: tienes que hacer y explicar las cosas para que les entienda tu madre. Claro. Si tu madre entiende lo que estás explicando, hemos triunfado. Si consigues eso, vamos a ir bien. Y ha sido un poco lo que me ha ido guiando para hacer entendible la Fórmula 1 y hacerla llegar a todo el mundo, ¿no? A ese 95% de gente que mira la Fórmula 1 y que no tiene la formación ni mecánica, ni del deporte, ni de ingeniería, que tiene sí ese otro 5% que seguramente les gustaría un escalón más, pero bueno, estamos para hacer entender la Fórmula 1. Te has vuelto un fenómeno en términos de comunicación digital, la gente que te sigue en redes sociales, quienes de pronto se sienten muy cercanos a ti, porque he estado en algunos eventos contigo y hay gente que te ve por vez primera, pero parece ser que te conoce toda la vida. ¿Cuándo decidiste migrar de un formato más tradicional como lo es la televisión a estas plataformas digitales? Bueno, yo creo que se complementan un poco, ¿no? Y yo enseguida estuve, sobre todo por Twitter, que quizás fue la primera gran red social que permitió llegar a mucha gente. Y vi que era una manera que tenía de expresar muchas cosas que sabía o que conocía del paddock preguntando, o de pilotos, o de ingeniería o de mecánica, y que no tenía la oportunidad de hacer llegar a través de la televisión, porque la televisión ya sabes que es muy compleja y espacio que hay. Y a través de mis redes pues intentaba dar mi otro punto de vista. Claro. Y hacer llegar cosas que a través de la televisión son imposibles, porque muchas veces muchas de las noticias que pasan entre Gran Premio y Gran Premio. Y por tanto, empecé a trabajar en las redes y la verdad es que para mí es una manera, yo creo que es como una obligación. Yo creo que tengo el privilegio, me siento un privilegiado de poder estar viviendo lo que estoy viviendo, de poder estar haciendo lo que estoy haciendo. Y siento que es una obligación poder comunicar todo lo que vivo, todo lo que aprendo, porque aprendo muchísimo, pregunto mucho, a la gente que está al otro lado. Y a mí me habría gustado mucho que cuando yo empecé en esto de las carreras hubiera tenido acceso a toda esta información que ahora tengo al alcance de la mano. Y por tanto, en cuanto tengo la oportunidad, pues lo hago llegar a la gente de la mejor manera que sé, que es la mía al final, muy plana, directa y ordinaria, natural, directa. Que esa es otra. De pronto, si nos echamos para atrás unos años, tú venías de un formato totalmente diferente, porque eras parte de un equipo, volabas con un equipo, te encargabas de un auto, había que revisar muchas otras cosas, de las cuales hoy ni te enteras, porque tu responsabilidad es estar listo para una transmisión, haces enlaces, preparas tus lecciones, ¿no? Que son legendarias. ¿Extrañas aquella otra parte mucho más de ingeniería?
Sí, y te diré que muchas veces me han dicho, bueno, ¿y volverías allí? Para mí es un capítulo cerrado de mi vida. Es una etapa que la disfruté mucho, que conseguí todo lo que, casi todo lo que yo me había planteado o los objetivos que yo tenía en mente. Y es un capítulo que cerré y que se ha quedado ahí. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Pero he intentado siempre estar ligado al tema técnico. Desde que empecé en televisión lo he ido compatibilizando con participaciones. He estado haciendo Fórmula E, he estado haciendo Extreme E, he hecho alguna otra cosa también en un campeonatos que no son tan relevantes, pero que siempre he intentado compaginar el tema técnico con el tema de televisión en la medida que me permite el calendario para no alejarme un poco de esto, ¿no? Para seguir manteniendo y seguir manteniéndome también con todo el conocimiento que te permite estar al otro lado, que claro, es una cortina que a veces nos parece, como ya vemos la puerta del box abierta, ya sabemos todo lo que pasa, pues hay una cortina ahí que no te permite ver realmente lo que está pasando dentro, y el hecho de poder estar en los dos lados de vez en cuando me ayuda mucho. Oye, quiero agradecerle a Gabriela Morales Casas, que está del lado izquierdo del estudio, allá con Ricardo Portilla, porque gracias a ella fue que pudiste hacerte un espacio en la agenda, ¿no? Estoy gracias, secuestrado, no he venido por voluntad propia. Oye, pero pocas personas pudieran hacer eso, secuestrarte, solo Gaby, ¿no? Estoy haciendo el código Morse con el micrófono, ¿no? SOS, Gaby, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues aquí el rey que quiso venir. No, pero además me había dicho que sí, que te conocía y que tenía muchas ganas de venir aquí al programa. Hemos coincidido en muchos sitios por estos mundos de Dios. Es que es otra parte. Muy pocos realmente podemos coexistir en el mundo del deporte motor y de igual forma ir a todo el tema de la producción en serie. Y tú y yo, en tema de España, con todo lo cercano que somos de Cupra, de SEAT, y con la historia que hay entre la industria automotriz mexicana y española, pues nos hemos visto. Ahora mismo recuerdo una presentación del nuevo León y de nuevo Formentor, ¿no? Allá en el Palacio de Cibeles. Así es, en Madrid. Es correcto. O sea, esas cosas nos han permitido vernos. Hemos visto, ¿no?, varias veces, además. En Berlín quizás también, ¿no? Sí, allá con Fórmula E. En Fórmula E, que esa es otra. Ves muy distante y pocas personas como tú están en los dos mundos simultáneamente, Fórmula E y Fórmula 1. ¿Ves muy distantes estos dos campeonatos hoy en día? Son caminos paralelos, diferentes, con un enfoque, yo diría, con una concepción de lo que tiene que ser el deporte diferente. La Fórmula 1, pese a los cambios que hemos visto, sigue muy anclada en sus bases, en sus directrices, y la Fórmula E ha parecido muy disruptora en el tema técnico, porque hacer un campeonato de monoplazas eléctricos ya era un gran desafío en su momento, y lo sigue siendo, por todas las limitaciones que tiene la tecnología y por lo complejo que es desarrollarla. Y también en el tema deportivo, en el que han sido capaces, yo creo, de abrir caminos que la Fórmula 1 aún es un poco más reticente. Ahora con la llegada de Liberty quizás sí que están abriendo un poco, pero la Fórmula E ha abierto caminos en la manera de entender las carreras, en el cómo tener energía extra, un poco buscando ese concepto de videojuegos en algunas cosas. Claro. Bueno, yo creo que son dos apuestas completamente diferentes, que tienen camino y tienen recorrido ambas por seguir adelante durante mucho tiempo, y que se complementan y responden al interés de los constructores, de las marcas, del producto, que también buscan poder mostrar el desarrollo de tecnología eléctrica aplicada a la competición. Claro, mucho más cercano a lo mejor que otros grandes equipos. Y al regresar de un corte, porque estamos a punto de irnos a un corte, vamos a platicar un poquito acerca de eso que hoy está pasando en la Fórmula 1. Un año extraordinario para México. No tenemos a Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México. No todos son malas noticias. No, regresará el año que viene, pero hay muchas cosas que están pasando súper interesantes ahí, con un McLaren que, yo ayer lo decía, parece esta fábula de la liebre y la tortuga. Sí. Y la tortuga está alcanzando la liebre. Si fue una tortuga, no. Si es una tortuga, muerde. Claro. Vamos a un corte, ¿no? Y por eso es que hoy tenemos este gran invitado de honor. Estamos hablando con Albert Fábrega, recién desempacado de Austin. Hablamos una primera parte acerca de ti, de tu carrera, cómo llegaste. Lo aburrido. No, bueno, a ver, un ingeniero que es capaz de comunicar lo mecánico. Que tú comunicas. Un mecánico. Me gusta que siempre corrijas esta parte de tu carrera. Con la cabeza bien alta. Es correcto, y te felicito. Muchas gracias. Bueno, ya muchos quisiéramos ser mecánicos de Fórmula 1, ¿no? Sí, los mecánicos. Uno de esos pocos que bueno, yo también he trabajado en talleres cambiando aceites y cambiando ruedas, o sea que también tengo mi historia. Pero bueno, esa es la parte, ¿no?, que te hace tan valioso a la hora de subirte y bajarte de un avión, a la hora de subirte y bajarte de una cobertura, a la hora de subirte y bajarte de lo que sea para llegar a donde tienes que llegar, como lo hicimos cuando estuvimos aquí los dos allá en el Road Show de Red Bull, en Guadalajara. Digo,
lo hiciste muy bien y venías con un jet lag tremendo ese día, ¿no? Tremendo, sí, pero fue un espectáculo precioso. Es muy bonito venir a México para ver cómo disfruta la gente de la Fórmula 1, ¿no? La pasión, la ilusión, cómo vibra la gente con los coches, con los pilotos, todo ese cariño que además nos lo transmiten a los que estamos metidos en las transmisiones, pues se agradece mucho y es una energía bestial. Con todo esto que decías de los viajes, pues se agradece mucho. Pero también la autoridad moral que tiene alguien que lo ha visto todo, que ha visto las aficiones de Asia, de Europa, de Sudamérica, y decirle a México, esta afición es muy valiosa, no es poca cosa, la verdad es que te lo reconozco, ¿no? Y ya no solo ir al foro solo, ¿cómo se llame ahora? El GNP Seguros. El GNP Seguros. No solamente ahí en ese momento que es el éxtasis, ¿no?, de la Fórmula 1. Yo creo que es una de las fotos y de los escenarios más icónicos de la historia de la Fórmula 1. No solamente el Gran Premio de México, sino de la manera en que se disfruta del Gran Premio en el paddock, cómo se lo trabaja para que estemos todos cómodos. Claro. Cómo se transmite que no solamente sea un evento deportivo, sino que sea un evento de país. Es correcto. Cómo los que llegamos de fuera disfrutamos de la cultura, de la comida, de la historia de México. Mañana tenemos un tour preparado para los que venimos de Austin para hacer un tour por la ciudad, un tour gastronómico y además cultural. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque no todos son coches, no todo son pilotos y Fórmula 1, sino que detrás de cada país hay una historia y que a mí me gusta mucho disfrutarla, especialmente la de aquí. Es correcto. Y gracias por esto que nos aportas. Ahora vamos a lo que todo mundo quiere saber desde tu punto de vista, que es uno muy valioso por todo lo que traes de la temporada. Te veo a venir. Estamos en un cierre que yo no recuerdo hace muchos años. Un Max Verstappen, tetracampeón del mundo, que no es cualquier cosa. Sí. Un tipo que había dominado a placer la máxima categoría, que se puso en su primer campeonato contra un Hamilton que estaba en aquel momento en la cúspide y hoy remonta con un auto que parece ser que no arrancó sino tarde, un McLaren que tenía todas. ¿Todas? ¿Vendrá una remontada de Red Bull y de Max Verstappen o no la ves? Yo creo que ya la tenemos encima de la mesa. Yo creo que el paso está dado y ahora no va a parar hasta que consiga su objetivo, que no sé si lo va a conseguir, porque yo ya siempre digo que no soy adivino, pero a mí lo que me ha maravillado de todo esto no es que Max Verstappen esté dando el 100% de su pilotaje, que esto ya lo conocíamos, lo teníamos visto, lo hemos comprobado en sus años de Fórmula 1. A mí me ha gustado mucho la capacidad de reacción de Red Bull. Con todo lo que ha pasado, la salida de Adrian Newey, la salida de Christian Horner, el coche que no iba ni para atrás, un coche que pasó de ser un coche competitivo y ganador a ser un coche de media parrilla, claro, con un Verstappen que lo estaba pasando muy mal para meterse en Q3 y en algunas carreras, incluso para estar en la segunda o tercera fila. Han sido capaces de no solamente reenderezar el rumbo, sino poner nervioso a McLaren, ¿no? Han sido capaces de volver a tener un coche competitivo, no han tirado la toalla, han sacrificado parte del trabajo y del presupuesto 2026 para tener este año y poder afrontar ese desafío. Yo creo que para mí eso tiene mucho mérito. Lo de Verstappen yo creo que ya lo teníamos todos vistos, ¿no? Que claro, si tú le das un coche competitivo estará allí. Lo que me ha sorprendido es cómo le ha dado la vuelta a la tortilla Red Bull a la hora de hacer competitivo el coche de nuevo. Es correcto. Y vienen carreras bien interesantes porque la Ciudad de México, Las Vegas, Brasil, Abu Dhabi, Qatar son carreras en donde prácticamente Red Bull sabe cómo ganar. Sí, y lo ha demostrado. Y aquí en México yo creo que es, no sé si con Hamilton, ¿no?, el hombre que más ha subido arriba en el podio. Sí. O sea que son circuitos que son favorables, son circuitos que les viene muy bien a las características del coche que hemos visto después del verano, que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, y por tanto me costaría o me temo, vamos a decirlo así, que Max Verstappen va a estar luchando por las dos primeras filas de la parrilla en cada una de estas carreras, sin duda. Y hemos visto que quien arranca adelante con una buena gestión de neumáticos, con un entendimiento de cómo administrar una primera o una segunda posición, puede ganar sin ningún problema. Sí, se está convirtiendo el Mundial de Fórmula 1 en un mundial, lo decíamos ahora con el micrófono en off, ¿no? De un mundial de clasificaciones y primeras vueltas. Sí. Porque el poder girar en aire limpio te da mucha ventaja para poder gestionar muy bien el sobrecalentamiento del neumático. Los equipos han trabajado ya muy bien y tienen muy controlados el desgaste de los neumáticos. Fíjate lo que vimos, también lo veremos aquí en México, el escalón de neumáticos que vimos en Austin, todo el mundo pensando que a una o a dos paradas, que sería la estrategia, el duro, no sé qué, y al final vimos una sola parada. Eso significa que pilotos y equipos han hecho muy buen trabajo en la gestión del neumático, con lo cual en carrera cuesta ver
que hay adelantamientos, cuesta ver que se puedan cambiar de posiciones, cuesta ver que los cambios estratégicos nos pongan la parrilla a patas arriba, por lo cual la clasificación cobra más importancia que nunca. Estamos viviendo Mónacos prácticamente en muchos de los circuitos. Ahora, lo platicamos fuera del aire y le brillaron los ojos a Héctor Ruesga. Estamos viendo un McLaren que está prácticamente a nada de repetir aquella tragedia entre Hamilton y Alonso, sí, cuando ambos parecía que dominaban a placer el campeonato. Pareciera que aquel entonces le iban a dar a un novato un título contra un bicampeón que quería refrendarse. Pasa por el acotamiento un Kimi Raikkonen y es esta misma película que pudiera reeditarse. Sí. ¿La ves probable? Sí. Yo creo que la estamos viendo ya. Lo que vimos en Austin en la carrera al sprint, sin querer ser una acción voluntaria de Piastri para nada, para intentar tocar con Norris, pero fue a por él. Y la consecuencia al final la pagaron las dos, ¿no? Y toda esta tensión que quizás no vemos porque tanto Zach Brown como Andrea Stella están intentando no sé si maquillar, pero que nos están transmitiendo que hay la tranquilidad y los pilotos así la transmiten. Yo creo que es tensión dentro del equipo y esto no ayuda. Lo que habíamos visto ahora, que había sido un paseo de los dos pilotos de McLaren, se está convirtiendo en un final de temporada que se les va a hacer muy largo, me temo yo. Hemos visto a un Piastri que después del verano ha vuelto sin la confianza que había tenido antes, ni en el coche, yo diría ni en el equipo. Lo han desmoralizado mucho. Lo han desmoralizado y yo creo que él ha mostrado también sus puntos débiles, ¿no? De tener esa tranquilidad de nada que perder, a sentirte líder del mundial. Claro. Es una mochila que cada vez que te acercas a las últimas carreras va pesando más. Y trae un Mark Webber coachándolo atrás de él, que creo que ha sido uno de sus mejores mentores y el que más le ha ayudado ahorita a mantener la cabeza fría, la forma de responder. Y una de las cosas que yo veo, y me encantaría saber tu punto de vista, viene un tema en México. Ciudad de México es uno de los circuitos con mayor altitud, más difícil la puesta a punto en aerodinámica, la densidad del aire es muy diferente, y en motores. De los tres que tenemos en la punta en día, Mercedes, McLaren y en este caso Red Bull, ¿quién crees que realmente pueda ahorita implementar la mejor receta prácticamente el viernes que empecemos a ver cómo ruedan? Aquí ha funcionado siempre muy bien el motor Honda. Siempre, ¿no? Los primeros años, cuando llegaban al límite de rotación del turbo, perdían mucha potencia, pero en estos últimos años el motor Honda ha gestionado muy bien el tema de la altura, de la falta de refrigeración, que es clave aquí ajustar bien la refrigeración del coche, porque de la misma manera que afecta a las alas, la densidad del aire baja también afecta a la refrigeración del motor y del aire que entra dentro de la unidad de potencia. Pero yo creo que Honda para mí es el que mejor ha lidiado con toda esta Albert, situación. Aquí es Honda. Sí, Honda. Recuerda, entonces tropicalízalo. Honda, sí. Yo creo que los japoneses para mí son los que mejor lidian con la situación, sí. Pues bueno, eso será un tema muy relevante porque de lo que ocurre aquí, podremos ver que continúa la batalla o se acaba, porque son 60 puntos. Es que no se lo creen. Yo creo que ni Norris ni Piastri tienen el convencimiento de verse campeón del mundo. Yo creo que les da miedo ser campeones del mundo. Yo creo que han entrado en esta situación de pánico escénico, más provocada también por la llegada de Verstappen por detrás, en que ellos mismos le tienen miedo a la situación. Veo a un Piastri que le está dando vértigo el ser líder del mundial. Los errores que cometió en Bakú, yo creo que son producto de la presión de no estar rindiendo como se esperaba, de saberse no haber hecho una buena clasificación, de haberse tenido un accidente, de luego en la primera vuelta a tener una mala salida. Toda esta urgencia de querer demostrar que está preparado a sí mismo. Yo creo que les falta el creérselo, algo que a Verstappen le sobra desde incluso ya cuando no era campeón del mundo, ¿no? Sí, no tiene una actitud, es una máquina Verstappen, sin duda alguna, es la sangre más fría que he visto en todos manejando. Piastri es uno de los que mejor veo, pero sí no dudo que esta carrera va a definir el campeonato, va a ser una de las que lo van a definir. O sea, sí, a ver, a Verstappen le pueden pasar cosas, puede tener problemas mecánicos, puede tener alguna salida de pista, puede tener un toque, o sea, cosas que les han pasado a los McLaren. El toque del otro día a Austin le podía haber de rebote también tocado a él, pero claro, sales primero, sales bien y no cometes ningún error en la primera curva, pues estás ahí liderando. Y aquí tenemos la segunda recta más larga, ¿no? Del campeonato, la recta de aquí. Sí. Desde Jenson Button no veía un campeonato en donde la primera parte fuera tan importante, pero si no saben administrar esta segunda parte, se les pueden quitar el título.
Es que además estamos en una parte del campeonato en el que McLaren yo creo que ya tiró la toalla a nivel de desarrollo y se concentró 100% en 2026, viéndose ya campeón antes del verano. Que en marcas estaba clarísimo, pero cuando llevaban 100 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, yo creo que en el seno de la escudería nadie pensó que serían capaces de reducirlo y cortaron en seco la evolución del coche. Mientras que Red Bull y también Mercedes, por ejemplo, siguieron trabajando en intentar desarrollar el coche. Claro. Y yo creo que eso les está pasando factura. Lo que tenía que ser un colchón que les permitiera llegar sobrados a final de temporada se les ha deshinchado. No sé si por lo que han perdido ellos de prestaciones o por lo que están recuperando los contendientes, básicamente Red Bull. Digo Verstappen, pero fíjate que Tsunoda está empezando a sumar puntos. Sí, 7 no es malo. Ya cambió por mucho. Ya está sumando puntos, piloto. Algo que antes era impensable, ¿no? Es decir, que el coche ha evolucionado. Albert, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, que os veo y que estoy aquí en México, sí. Te lo aprecio muchísimo y nos vemos el día de la carrera y espero que pronto te podamos hablar, platicar o volver a ver por acá en el estudio. Lo tengo que volver a secuestrar. Anda. Va bajando el caché. A medida que me voy haciendo mayor, ve pidiendo menos dinero, que si no vas a Muchísimas gracias. Nada. Gracias, un placer. Gracias. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autos en Imagen.